Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Buenos Aires, Argentina, con una nueva edición de estos podcasts de temas sociales que venimos ya llevando adelante hace algunos meses. Como pueden notar, mi acento es nativo de Buenos Aires, si nunca lo escucharon, se llama Río Platense y tiene algunos sonidos particulares como este para la griega y la doble L, así que si no estás familiarizado con este acento, y ya te sentís un poco perdido en este podcast, no te preocupes que te vas a acostumbrar a medida me vayas escuchando. Si te gusta el acento rioplatense y ya nos conocemos de otros podcasts o tal vez de algunas clases, bienvenido, bienvenida de vuelta, un placer volvernos a encontrar. Y si estás descubriendo este acento, bueno, también bienvenido, bienvenida, vamos a darlo todo para que se entienda. Una vez más, soy de Buenos Aires, Argentina. Mi acento se llama Río Platense. Voy a hablarte como nativa durante este podcast. No voy a fingir ni cambiar mi acento de ninguna manera. La idea es poder entrenar tu escucha del español mientras charlamos de un tema que socialmente es interesante, que es el sobreturismo. Para los que ya me conocen o estuvieron interactuando conmigo a través de este canal, saben que soy una viajera empedernida. Me encanta andar por todos lados en el mundo, viajo lo máximo que puedo. Y entonces leí hace poco algunos artículos y un poco de información sobre el tema y el concepto de sobreturismo. Y como viajera, como parte de la comunidad turista, me parece un tema muy interesante. Creo que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast en este momento viajan en algún momento del año. Algunos viajan más, otros viajan menos. Algunos viajan 15 días, otros viajan un mes. Algunos viajan una vez por año, otros viajan dos. Pero la mayoría de las personas en el siglo XXI hoy hacen algunos viajes. Viajar se volvió bastante popular. Por diferentes razones, entre ellas la globalización, la existencia y lo común que se volvieron tomar aviones, ¿no? Para poder desplazarse de un lado a otro del mundo, toda la información que podemos recolectar y ver a través de Internet. Bueno, hay muchísimos motivos por los cuales el viaje, el viajar, se volvió el más popular en el siglo XXI. Entonces empieza a aparecer el concepto de sobreturismo, que creo que es un concepto interesante para debatir, para medir y fijarnos dónde estamos, si somos parte de este sobreturismo, si este sobreturismo es positivo o es un poco, bueno, como justamente lo dice la palabra, sobreturismo, o sea, excesivo, si estamos formando parte de un turismo que daña o si estamos formando parte de un turismo que conserva y valora y aprende. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el turismo de masas, que creo que es un concepto también interesante que está íntimamente relacionado con el sobreturismo. Dice, y esto es una definición que obtuve en internet, que dice que el turismo de masas es un fenómeno turístico que consiste en la concentración de un gran número de personas en determinados destinos. O sea, muchas personas se aglomeran, se reúnen en el mismo lugar. Y por eso aparece el turismo de masas o sobreturismo. Entonces, mi primera pregunta para vos que estás escuchando este podcast del otro lado es si te consideras parte del turismo de masas. Si consideras que sos una de estas personas que se reúnen en algunos de los puntos del mundo más populares. Me atrevo a decir que hay muchas grandes ciudades alrededor del mundo que sufren este turismo de masas y que es muy fácil darnos cuenta de este suceso, de este fenómeno. Por ejemplo, New York en los Estados Unidos, por ejemplo, Roma en Italia, algunas ciudades en España como Barcelona, París en Francia. Estas ciudades que son tan famosas reúnen a turistas de todo el mundo constantemente, todo el año. Son ciudades que no tienen descanso. Es como que no existe la temporada alta y la temporada baja. Solo existe el sobreturismo o el turismo de masas constantemente. Para responder esta pregunta yo misma, sí creo que muchas veces soy parte del turismo de masas. De hecho, conozco y visité más de una vez todas las ciudades que acabo de mencionar. Trato de no comportarme como muchos de los turistas que no se preocupan por cuidar el patrimonio cultural, por mantener la ciudad limpia y ordenada. Em, Trato y creo que no soy de este tipo de turistas, pero sí formo parte del grupo de personas que visitan o visitaron por lo menos alguna vez estas ciudades. Pregunta número 2. ¿La ciudad donde vivís sufre este fenómeno?
En mi caso, Buenos Aires no sufre el turismo de masas desenfrenado o descontrolado, que sí sufren las ciudades que mencioné en la pregunta anterior. Sí hay turismo en Buenos Aires, pero la realidad es que la ciudad es muy grande y es bastante remota. Venir a Buenos Aires requiere un aéreo mucho más caro y una disponibilidad de tiempo mucho más grande que visitar Europa o Nueva York, simplemente por la posición geográfica. Entonces, Buenos Aires no recibe la misma cantidad de turismo desenfrenado que reciben estas otras ciudades, aunque sí recibe una buena cantidad de turismo. eh, y bueno, el turismo siempre es bueno para la economía del país en la justa medida donde no consuma los recursos, ¿no? Mientras le da un buen ingreso de dinero, porque si no, medio como que se desbalancea o se desproporciona qué tan bueno es el turismo al final de cuentas. Pregunta número 3. ¿Cuál es el impacto al medio ambiente y a las comunidades locales? ¿Cuál es el impacto del sobreturismo o que el sobreturismo tiene sobre el medio ambiente y las comunidades locales? Creo que el impacto sobre el medio ambiente es gigante, sobre todo porque el sobreturismo generalmente alberga una gran cantidad de personas que no se preocupan por cuidar los recursos del país o mantenerlo limpio, de mantenerlo ordenado. Generalmente el turismo está más preocupado por llegar, consumir y como la gente generalmente que viaja está de vacaciones, también tiende a pensar que debe ser agasajada y debe ser servida. Entonces, también muchas veces se ven turistas maltratando locales, y no digo maltratar como una pelea en la calle, digo maltratar a un camarero en un restaurante, por ejemplo, o a una persona en la recepción de un hotel. No digo que todas las personas que hacen turismo tengan esta actitud, por supuesto que no, pero sí es algo que veo cuando viajo, o sea que sí pasa. Entonces, creo que hay un gran impacto en el medio ambiente y también en las comunidades locales. Hay países y ciudades donde para las personas locales pagar el alquiler se volvió casi imposible en ciudades como Barcelona o Málaga en España, también en algunos sectores de Nueva York, poder alquilar es prácticamente una misión imposible por el costo. Se requiere mucho más dinero por la presencia del turismo. Generalmente los turistas están mucho más dispuestos, por supuesto, a pagar más dinero porque están de vacaciones, pero bueno, eso hace que la gente local que vive ahí constantemente tenga, o sea, todo su costo de vida se incremente y entonces se vuelve más complejo o más complicado mantener una buena calidad de vida en el mismo lugar donde por ahí vivieron durante 30 años, pero estos últimos 10, al estar tan expuestos al turismo de masas, algunas cosas o algunas sobre todo el terreno económico, se complicó mucho. También creo que es altamente perjudicial cuando hay tanta gente en un mismo lugar. Estuve hace poco tiempo en algunas islas griegas, como para usar un ejemplo. También estuve en Kotor, que es en la zona de Montenegro, en Europa, y pasaba que cuando llegaban los turistas en los cruceros, tal vez 1.000, 2.000, 3.000 personas desembocan en la isla o en la ciudad al mismo tiempo. O sea, es una explotación altísima de los recursos y de la disponibilidad del espacio en un mismo lugar al mismo tiempo. Eso no puede ser nunca saludable para las personas que viven ahí, ni para el medio ambiente, ni para los animales. Entonces, muchas veces creo que los países, los gobiernos priorizan más el dinero que el bienestar social de los locales, y esto es una consecuencia súper negativa del sobreturismo. Porque de nuevo, si priorizamos solamente el ingreso de dinero, pero descuidamos la calidad de vida de las personas, al final sí hay más dinero, pero hay menos calidad de vida, entonces no siento que haya un gran beneficio, ¿no? que venga de esta situación. Pregunta número 4 y última. Lograr la foto perfecta para Instagram. Fenómeno del siglo XX-XXI, lograr la foto perfecta para Instagram. ¿Cuántas veces fuiste testigo de este escenario, de este fenómeno? ¿Sos parte de este fenómeno? Capaz vos sos, acá escuchándome del otro lado, parte de estas personas que buscan la foto perfecta para Instagram. Y don't get me wrong, como decimos en inglés, no lo tomen a mal. A mí también me gusta sacar fotos, pero creo que hay un boom de esta generación que está sacando la foto pensando en cuál va a ser el mejor post de Instagram para compartir en las redes sociales y mostrar la vida que tienen. No digo de nuevo que esté bien o que esté mal, sí me parece una lástima que las personas
algunas personas solo tomen la foto para Instagram en lugar de tomarla para ellos mismos, para su recuerdo, para compartirlo con sus amigos o con su familia, o para mismo uno poder ver estas fotos años después y recordar una experiencia o una aventura que tuvo. El predominio de las redes sociales se volvió muy, muy intenso, la influencia de las redes sociales está subiendo la intensidad y abarcando cada vez más y más generaciones. Y muchas veces, no sé si les pasó, pero me ha pasado de ver fotos en Instagram de, no sé, por ejemplo, viajé hace muy poco tiempo a Bali, en Indonesia, y vi muchas fotos en publicidades, sobre todo de personas en Bali promocionando, no sé, una cabaña para dormir o una playa o una terraza de arroz. Y después me pasa de llegar a Bali y ver este set, esta escena y ver que los turistas pagan dinero extra para sentarse en esta hamaca o sentarse en este círculo que tiene una vista increíble atrás y alquilan incluso vestidos. He visto mujeres alquilando vestidos que nunca van a usar en su vida, que lo alquilaron en el lugar local para sacarse una foto para subirla a Instagram. De nuevo, no estoy juzgando, no digo que esté bien o que esté mal, solo digo que es una gran parte de este turismo de masas, la idea de sacar la foto perfecta para Instagram. Esta pregunta creo que es la que más me interesa. Me encantaría saber sus opiniones, si fueron testigos de este fenómeno, si se consideran parte de este fenómeno, cómo los hace sentir, si lo ven positivo, si lo ven negativo y en qué aspecto o de qué manera. Con esta pregunta y respuesta vamos llegando al final de este podcast. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido para practicar el español. Recuerden que si estoy hablando demasiado rápido, siempre se puede acortar, perdón, no acortar, sino se puede eh, cambiar la velocidad en la que yo hablo para escucharlo un poco más lento. Em, Eso es todo por ahora. Recordá que soy de Buenos Aires, Argentina. Mi nombre es Camila, mi acento es rioplatense. Voy a seguir subiendo podcast y hay muchos podcasts previos también con los que podés involucrarte si querés practicar español conmigo y me encantaría recibirte en el próximo podcast o en la próxima clase de español. Que tengas un gran día o unas buenas noches, dependiendo en qué zona del mundo estás. Te mando un abrazo grande desde Buenos Aires, Argentina.